Víctor Hugo, Maya, Andrés Delgado, los 9 días del fallecimiento, Monseñor Moya, Monseñor Pérez, Padre Ítalo, alma de todos los sacerdotes, almas del purgatorio, niños no nacidos, Tomasa, Fidel, Ángel, Juan, Raúl, María, Teresa Yorqui, Alberto Urriza, Lorenzo Márquez, Altación Parra, María Mercedes Márquez, Aldo Baroni, Roberto Millán, Fermín González, Guillermo Aguirre, María Millán, Pastora, difunto la familia Millán, Aguirre, González. Por el eterno descanso de Oscar Ángel, Amalia Reston, familia Orozco, Escobar, Peiró, Ábalos, Montaño, Albarracín, Barriento, María Luz, Dorita Mansur y familia, Virginia, Olga, Coca, Mario Macías, Trinidad, Rodolfo Gesper, Clelia y Juan Di Sántolo, Elba, Resina, Alberto, Leorino, militante de la Acción Católica, Martín Borelli, Juan Carlos Yáñez, Patricio Orozco, difunto del barrio, Andrés Delgado. En rogativa a la Virgen por la salud de María Fabiana, Graciela, Blanca, Rita, Sari, Kika, Marta, María, Luisa y Mercedes y Nicolás. La pandemia agita con fuerzas nuestra barca, nuestras vidas. El miedo al contagio, la incertidumbre por el futuro, las pérdidas sufridas, en muchos casos, no nos dejan ver la luz de la presencia y la fuerza de Dios. Hoy es necesario, una vez más, llamar a Jesús, pidiéndole que aumente nuestra fe para sentir su compañía. Puestos de pie, iniciamos esta celebración cantando. Mientras
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos delante del Señor nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien ama mucho, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Abramos nuestro corazón para recibir en nuestro interior la luz de la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor estaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
El mismo Señor nos dará sus bienes, y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él, y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Alabamos. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús le dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro les respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús, y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras les decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Queridos hermanos, este domingo la liturgia nos pone a meditar un texto del Evangelio que es continuación del domingo pasado. El domingo pasado veíamos el texto de la multiplicación de los panes. Terminada la multiplicación de los panes, lo que pasa es esto: Jesús despide a la multitud. En realidad, de forma imperativa, le dice a los apóstoles: súbanse a la barca. Como que le dice: váyanse todos de aquí. Un día tal vez vamos a ver por qué Jesús despide: váyanse fuera, todos se van de aquí, se queda solo orando. Yo quiero llamar la atención sobre lo que narra el Evangelio sobre esto. Después de que están remando contra viento, contra la marea, contra una tormenta, aparece Jesús ya casi al amanecer, caminando sobre el agua. Los discípulos se asustan. Pedro le manda y dice: «Señor, si eres tú, mándame ir». Dice: «¿A dónde estás?». «Ven», le dice el Señor Jesús, y Pedro, confiado sobre la palabra de Jesús, se lanza de la barca y camina sobre el mar hasta que empieza a hundirse, y cuando se hunde pide el auxilio a Dios: «Señor, sálvame», y Jesús le saca del agua, lo ayuda.
Y ahí está lo que yo quiero llamarles la atención, dice el texto del Evangelio. El Señor enseguida le tendió la mano, lo sostuvo, mientras le decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto que parece un reproche de parte de Jesús, y que todos nosotros interpretamos que un reproche, Pedro, el hombre de poca fe, en realidad me parece a mí que no es tan un reproche. Parece en realidad una invitación a que haga una mirada retrospectiva, o tal vez en nuestros términos más comunes, una mirada, una invitación, un examen de conciencia, y mirar hacia atrás y decir: ¿por qué dudó? A ver, Pedro, ya estás saliendo del agua, ¿por qué dudaste? Si miramos hacia atrás encontramos los elementos que aparecen, cuál es la razón de la duda de Pedro. Volvemos un poco, Jesús le dice: ven. Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. ¿Qué está señalando el texto? Dice, bueno, Pedro miraba a Jesús y empieza a caminar hacia él. Entonces dirige su mirada al punto de llegada. Dijo: ven, el Señor Jesús. Y Pedro, confiado en lo que acababa de escuchar, confiado en la palabra poderosa de Dios, camina sobre el agua. No es solamente una suspensión de una ley física, que es lo que nosotros interpretamos, sino que actúa también a modo simbólico. A modo simbólico, ¿por qué? Porque el mar simboliza algo en la Sagrada Escritura, significa algo. ¿Y qué significa? El mar significa maldad, pecado. Todo el mal del mundo, todo lo negativo del mundo está concentrado en la simbología del mar. Por eso, en la Sagrada Escritura, cuando nosotros vemos la palabra mar, podríamos traducirlo directamente por maldad. Que el Señor Jesús camine sobre el agua del mar, quiere decir que Él, como Dios, puede caminar y ponerse por encima y pisotear todo aquello que es maldad, porque está por encima de todo. Y que invite a Pedro a caminar, es la invitación para Pedro y también para toda la iglesia, a ponerse por encima de esa maldad. Y efectivamente Pedro caminó sobre el agua, porque así dice el texto del Evangelio, comenzó a caminar sobre el agua. No sé si habrá caminado mucho, capaz que caminó muy poco, capaz que un par de pasos nada más, o capaz que saltó de la barca, me imagino cuando saltaba de la barca, no sé, un vacío allí en el estómago, decir, estoy saliendo de la seguridad para meterme en algo que seguramente va a ser desafiante y no voy a poder. Pero efectivamente, confiado en el Señor, hizo unos pasitos allí, sobre el mar, sobre la maldad. Es la invitación también que tenemos nosotros, caminar sobre toda maldad interior que traemos, toda maldad social que puede encontrarse. Pero mientras Pedro mira a Jesús, camina en dirección a Él. Dice el texto del Evangelio, pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo. Mientras miraba a Jesús, yo apunto para el sagrario, para que tomemos referencia, miraba a Jesús, bien, camina hacia Él. De repente retira la mirada, gira Pedro y mira la fuerza del viento, la violencia del mar. Estoy en medio de una tormenta, estoy caminando sobre el agua, diría Pedro, y capaz que mira hacia atrás y ve dónde está la barca. ¿Y qué hace? Empieza a hundirse. En esto que dice, ¿por qué dudaste el Señor? La respuesta tal vez sea esta, porque dejó de mirar a Dios, dejó de mirar a Jesús, y ahora que está mirando la tormenta, empieza a hundirse, empieza a ahogarse. Esto tal vez nos ayuda a nosotros a meditar y a llevar el texto del Evangelio a nuestra vida. Nosotros que también creo que estamos mirando una tormenta. Decía el Papa Francisco, cuando estábamos, creo que el Viernes Santo fue, no sé si fue el Viernes Santo, decía, estamos en una misma barca, nos ha sorprendido una tormenta. Estamos en medio de una tormenta con esto de la pandemia, pero tal vez nuestra cabeza, nuestra inteligencia, está centrando la mirada sobre la tormenta, sobre esta pandemia, sobre nuestro sistema de salud, sobre cuántos casos hay en este momento en Salta o en Argentina, sobre cuántos contagiados, cuáles son las medidas que están tomando nuestros gobernantes del Ministerio de Salud.
nuestros problemas personales, nuestros problemas económicos, nuestros problemas familiares, mis problemas de salud, mis problemas de pecado, lo que yo traigo como maldad también. ¿Qué es lo que pasa? Dejo de mirar a Dios para mirar tormenta, para mirar maldad, para mirar pecado. Dejé de mirar a Jesús y cada vez que yo centro mi mirada sobre otra cosa, obviamente me voy a hundir y hundiéndome me voy a ahogar. Y si alguno de nosotros en este momento se siente ahogado por presiones económicas, por problemas de salud, por problemas familiares, por lo que sea, si ahora alguno se siente ahogado, sepa que es esto, estamos mirando el mar, estamos mirando el pecado, estamos mirando la maldad. Tenemos que volver a centrar la mirada sobre Dios y desde Dios mirar toda la maldad, pero desde Dios. Con esto obviamente no los quiero llevar a una pseudo espiritualidad donde dejamos de mirar nuestras realidades y, ay no, yo voy a mirar a Jesús, yo voy a rezar el Santo Rosario todos los días y con eso no me voy a contagiar del coronavirus. Eso es mentira. Tengo que tomar todos los recaudos, todas las medidas necesarias y también rezar, pero confiados en Dios. No voy a confiar más en el alcohol en gel que en mi Dios. No voy a confiar más en un poco de lavandina que en el Señor. No voy a confiar en un tapabocas más que en la palabra del Señor. Lo primero es Dios. Y desde Dios tomo todos los recaudos, todas las medidas necesarias, pidiendo de que esta tormenta no me afecte tanto. Y en caso que me haya afectado, también gritar junto con Pedro, Señor, sálvame, para que Él me saque de esta tormenta. Por eso, volvamos nuestra mirada a Dios y entendamos esto, que si nosotros dejamos de mirar al Señor para mirar la maldad, el pecado, el vecino que se mandó tal cosa, que el otro que tomó esta otra decisión, o yo mismo que, mira, me mando esta macana y miro maldad, miro pecado, voy a terminar ahogado, voy a terminar conjuntamente con Pedro hundiéndome. Y fíjense el detalle que la Sagrada Escritura creo que lo deja a propósito allí Mateo. Pedro, pregunto, ¿cuál era su oficio? Cuando lo llamó el Señor Jesús, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba remiciando por allí? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pescando. ¿Por qué? ¿Qué era? Pescador. ¿Era buen pescador o no? Toda su vida había pescado, sabía del oficio, era buen pescador. ¿Y un pescador no sabría nadar? ¿Qué hace hundiéndose entonces Pedro? Si sabe nadar, sabe cómo salir de eso. Tal vez sea que mirando maldad, mirando pecado y teniendo miedo, porque tenía miedo, la parálisis mental que nos da, la parálisis física que nos da, es tan grande que nos olvidamos que tengo la capacidad para salir de esto. Es como que me paralizo entero y no tengo capacidad de reacción. Por eso, la única reacción que tiene Pedro es pedir el auxilio a Dios. Y casualmente, ese era el camino. Por eso creo que no es un hombre de tan poca fe, porque tiene esa capacidad de reaccionar justo en la dirección que tiene que ser, confiando en Dios. Señor, sálvame, dice él. Nosotros también, no nos ahoguemos. Y si estamos ahogados, bueno, también gritar junto con Pedro, Señor, sálvame. Y decirle a este hombre de poca fe que comparta un cuarto, unos 100 gramos, medio gramo de esa poca fe, que tal vez sea más grande de la mucha fe que yo creo tener. Porque si él es capaz de renunciar al aire imprescindible para vivir en el momento que se está ahogando, si es capaz de renunciar a ese aire, ese último aire que le queda para gritar, Señor, sálvame, ese hombre más grande que cualquiera de nosotros. Esa fe de esa persona es mucho más grande que la de nosotros. Y por eso tal vez marca la dirección. Si siento que ya no doy más por el encierro, por mis problemas, por lo que sea, hagamos esta oración con Pedro. Digamos, Señor, sálvame. Y le pidamos al Señor que podamos salir de esta tormenta, que podamos salir de este ahogo, y que podamos encontrarnos nuevamente con Él, confiados siempre en su palabra. Ave María Purísima.
Nos ponemos de pie y renovamos nuestra fe. Creo. Hermanos, presentemos al Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos: Señor, aumenta nuestra fe. Te pedimos que el Santo Papa Francisco sostenga el timón de la Iglesia con mano firme y santa sabiduría. Oremos. Te pedimos que nuestro arzobispo y nuestros pastores sigan caminando entre nosotros, guiándonos por el camino de la santidad. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Te pedimos que en nuestra Argentina los gobernantes tomen decisiones siempre orientadas a promover y defender el bien común. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Te pedimos que aquellas personas víctimas de esta pandemia encuentren en ti fortaleza para atravesar esta enfermedad y permíteles recobrar su salud. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Te pedimos que nuestra comunidad, con el testimonio de la caridad y la responsabilidad, te haga presente en medio de la oscuridad de la pandemia. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Todo esto lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Podemos tomar asiento. Damos inicio a la liturgia de la Eucaristía cantando. Las gentes nuestros dones son fieles corazones. Bendito seas, Señor, fruto de la tierra, trabajo de la sangre que reciben a tu generosidad y el agua que es figura de nuestra humanidad. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre.
Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre. Acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia, para que con tu poder conviertas en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Nos acerquemos a comulgar. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ser
Oremos. Padre, que la comunión de tu sacramento nos alcance la salvación y nos confirme la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un avisito. Se ha lanzado una rifa a beneficio de la Gruta del Divino Niño. Va a sortear el 17 de agosto. Le pedimos a todo aquel que quiera y pueda colaborar, por favor, contactarse en Secretaría para colaborar. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, los acompañe siempre. Amén. Hermanos, glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Vayamos en alegría y en paz.